Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante estaremos conversando con Wendy de Jesús. Ella es una valenciana que emigró a Montevideo, la capital de Uruguay, en el año 2014, un destino poco común para los venezolanos en aquel entonces, pero que ya cuenta con una comunidad importante. Esto es Radio Migrante. Wendy, saludos, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante y en la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel, gracias por la entrevista. Bueno, yo muy contenta, y espero aportar. Seguramente tienes una experiencia migratoria bastante larga, te fuiste en el año 2014, pero vamos a iniciar con algo que me llama mucho la atención y es que ha sido común para las personas que he conocido que han estado o que viven en Montevideo, y es que se quejan mucho del frío. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con ese tema. Bueno, la verdad es que sí, hace muchísimo frío. El viento es muy fuerte, no tanto el frío como tal, sino que el viento te hace sentir como que la sensación es como peor, ¿no? Este, pero en realidad, bueno, uno se adapta a todo. La verdad es que eh, el clima no ha sido, digamos, un problema para mí. O sea, de verdad que me ha adaptado bastante. Eh, de hecho, la gente acá en Uruguay critica muchísimo su propio clima, ¿no? El uruguayo. Pero cuando tú llegas acá, sientes que no es algo que te impida tener una vida normal, ¿no? No como uno se imagina a veces, porque inclusive antes de yo venirme para acá, hablé con muchos uruguayos y ellos mismos hablaban horrible de de su cuando llegué acá dije, ay, no es tan feo. Feo es, por ejemplo, no sé, tener un clima, vamos a decir, no sé, todo nublado todos los días. Acá hay mucho sol y días bonitos. Lo único es el frío, más nada. ¿Y has tenido la oportunidad de ir a Punta del Este? Sí, sí. Punta del Este es algo así como hablarte de Margarita, ¿no? No es lo más bonito. El agua, ¿cómo es la temperatura del agua? El agua es helada. O sea, es que la tocas y dices, ¿sabes qué? Me quedo afuera. La playa es como para ir a tomarse fotos muy bonitas, no para más Nada nada. más, nada más. No, el tema es el ambiente. El ambiente de Punta del Este es muy bonito, o sea, de salir, tienes shoppings grandes, tienes lugares donde comer, restaurantes, eh, tienes mucho para hacer, pero naturalmente hablando no es lo más bonito de Uruguay. Es como decirte Margarita en comparación con, no sé, con Los Cayos, ¿verdad? Que son unas playas espectaculares y son mucho más bonitas que Margarita, pero Margarita es más conocido porque es más turístico. Algo así es Punta del Este. Cuéntanos un poquito, Wendy, te fuiste en el año 2014, ya hace bastantes años. En aquel momento quizás Uruguay nunca ha sido de los países tradicionales para la migración venezolana, pero en el 2014 mucho menos. Sí. Cuéntanos cuáles fueron esos elementos que te llevaron a ti en aquel 2014 a tomar la decisión de emigrar y de emigrar a Uruguay. Bueno, en realidad en aquel momento la situación, no sé cómo estará ahora, de la seguridad estaba bastante crítico. Y nosotros pasamos por una situación en donde en realidad no llegó a pasar nada, pero sí nos asustó bastante. Y en ese momento mi esposo y yo eh, estábamos pensando en si realmente comprar un apartamento en Venezuela y quedarnos ahí, o teníamos la oportunidad de irnos afuera. Y muchos amigos de nosotros estaban yendo del país a estudiar, ¿no? A estudiar, no sé, de repente unos se fueron a Inglaterra a estudiar inglés,
Y bueno, y nos fueron como animando a por lo menos intentar salir de Venezuela y ver lo que es estar fuera del país, ¿no? Y ellos nos hablaron muy bien de sus experiencias en los distintos países y nosotros ahí nos pasó algo, bueno, ahora gracioso, pero en su momento estábamos muy asustados porque en realidad mi esposo quería irse, estaba muy convencido de irse del país por el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad, y por mi parte no quería dejar a mi familia. Entonces estuvimos en un momento en donde no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, si nos íbamos a separar, si esto iba a ser motivo de ruptura, bueno, al final alguno iba a ceder, pero bueno, al final decidimos irnos con la idea de por lo menos ver qué pasaba, ¿no? En mi caso, Uruguay fue la decisión porque mi esposo tiene familia acá, o sea, su padre este, nació acá y mi familia es de Portugal. Entonces ahí decidimos, bueno, por el tema del lenguaje, creo que nos vamos a tener que ir para Uruguay. Y yo no tenía muchas, o sea, no tengo realmente familiares en Portugal, así que la decisión fue venirnos para acá. Yo ya conocía porque había venido de vacaciones, me había gustado, no sé, el país me había agradado bastante. Y bueno, y fue decisión venirnos para acá a probar. Y bueno, y a probar seguimos. ¿Cómo fue esa adaptación, Wendy, a Uruguay? Porque sí, es un país que habla nuestro mismo idioma, pero es totalmente diferente en cuanto a todo, al clima, bueno, a la calidez del uruguayo. Es una persona diferente a nosotros, tiene una forma de ser diferente a la de nosotros, come cosas diferentes a nosotros, prepara la comida de una forma diferente. ¿Cómo fue esa adaptación, ese primer año, sobre todo para ti y tu familia allá en Uruguay? Bueno, los primeros 2 años fueron difíciles, la verdad. Hablando del idioma, parece mentira, pero hablamos español, pero muchas veces no nos entendíamos, porque la verdad es que muchas cosas se dicen diferente acá, desde la ropa hasta la comida, todo. Eh, También nos pasó que como éramos uno de los primeros venezolanos en llegar al país, Sí. o sea, no teníamos otros venezolanos que nos dijeran, mira, las cosas son así. El grupo de venezolanos que ya había acá era muy pequeño, sin embargo, bueno, entre nosotros nos ayudamos, porque éramos creo que 4.000 en ese entonces, y bueno, y los pocos que teníamos nos íbamos ayudando, mira, el currículum lo tienes que hacer así, las cosas se dicen así, no digas esto, di aquello. Yo creo que el apoyo, el poco apoyo que tuvimos nos sirvió. Por ejemplo, para conseguir empleo, es como extraño, ¿no? Porque uno trata de agregarle cosas al currículum como para conseguir el empleo en Venezuela. Acá no, acá tienes que bajarle al currículum. Si tú fuiste gerente en Venezuela, acá tienes que decir que, no sé, eres líder de proyecto de no sé qué. Porque, no sé, por alguna razón las empresas no te tomaban en cuenta o pensabas que ibas a recibir o ibas a pedir este, más de lo que ellos podían darte, ¿sabes? Y eso en principio para nosotros bueno, nos costó porque veníamos con una mentalidad de cuanto más experiencia tengas, mejor, y el currículum acá se hacía diferente, cuanto menos mejor, como para que se te abran más puertas en las empresas, ¿no? Y no te descartaran así de una. Claro. Otra cosa, bueno, fue la comida. Extrañábamos muchísimo las arepas. Cuando llegamos acá no había harina pan. Empezábamos a hacer arepas con harina de polenta, lo cual, bueno, obviamente no es para nada igual. Y, y eso nos pegó bastante porque decíamos, wow, pasamos de comer arepas todos los días a no comer nada. No pega. Ya eso era cosa del pasado. No, ahora sí, ahora en todos lados ves. De hecho, los uruguayos comen arepas. Pero ya eso es Así cosa del que pasado, me sí, ya eso imagino. quedó en el pasado, pero en un principio no, porque ¿sabes qué pasa también? Que Uruguay no es destino, en Latinoamérica no es el destino preferido por los por los venezolanos, por un tema de que es muy caro. O sea, de Latinoamérica
creo que es uno de los países más caros para venir y asentarse acá. O sea, lo que tú puedes recibir en tu mano mensualmente te da para lo justo y muchas veces no da. Entonces, no es de los países preferidos. Entonces, cuando llegamos acá, prácticamente la gente ni siquiera sabía por qué vienen de Venezuela para acá, no entendía. Hasta que, bueno, ahora ya entiendes por qué. Fíjate, Wendy, tú nos cuentas una anécdota de esto del currículo, ¿no? Y ahora pensando, llegaron en un momento donde no había muchos venezolanos, quizás ahora sí hay muchas organizaciones que dan apoyo a los migrantes, pero en el momento en que ustedes llegaron, la cosa no era así. Sí, pensando en el momento en que ustedes arribaron a Uruguay, cuéntame qué cosas, qué anécdotas puedes ahora recordar y ahora las recuerdas con hasta con gracia, pero en su momento quizás no lo fue tanto, del momento de la adaptación. ¿Qué cosas de repente ustedes llegaron allá y quedaron así como sorprendidos de que, epa, no, la cosa no, aquí no es como nosotros estábamos acostumbrados a hacer allá? Bueno, acá es un país muy tranquilo, este, tan tranquilo que a veces uno dice, bueno, creo que no estás adaptado a la tranquilidad, ¿sabes? Es como que todo es, no sé cómo explicarte, vas a un sitio, es algo bueno, ¿no? Pero en principio era como, uno se sentía como una soledad, ¿sabes? De que no hay tanta gente en la calle, hay pocas cosas para hacer. eh, si no tienes familia, si no tienes gente allegada, prácticamente te quedas en tu casa, ¿sabes? Y eso en un principio fue bastante fuerte porque a pesar de que nosotros teníamos familia, eh, nos sentíamos un poco solos, ¿sabes? Y, y bueno, y después con el tiempo tú vas haciendo tu grupo, ¿sabes? Tanto grupo de venezolanos como grupo de gente mismo uruguaya que terminan siendo tus amigos, pero en un principio se siente un poco la soledad. Eh, también la adaptación de las comidas, como te dije, de no tener esa sazón venezolana a pasar a comer cosas de acá. Este, no sé qué otra cosa pudiera decirte. Bueno, el tema del currículum también, era difícil conseguir trabajo. En principio, yo conseguí rápido, mi esposo no. Pasó como unos 3 meses eh, metiendo currículum en varias partes y no quedaba, hasta que pudimos lograr arreglar su currículum para que él entrara en la empresa. Empezar de cero también, el hecho de que de repente tú habías subido en cargo en Venezuela y llegar acá, empezar de cero, desde abajo, eh, también es algo que pega en un principio. Obviamente después vas creciendo, ¿no? Con el tiempo vas creciendo, te vas desarrollando en la empresa y vas creciendo, pero al principio cuesta, Oye, Wendy, cuesta un poco. tienes un hijo, ¿no? ¿Nació en Uruguay o nació en Venezuela? Nació acá, en Uruguay, tiene 5 años. Bueno, ya tiene mucho. No conoce Venezuela. Imagino que no conoce Venezuela, no conoce tu familia en Valencia, por ejemplo. No, 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 no conoce a nadie. O sea, los conoce por videollamada solo. Claro, en persona no. Pero ¿cómo haces de repente, o tanto tu esposo como tú, para que este hijo de ustedes pueda tener esa conexión con Venezuela, con aquellos familiares que están lejos, que de repente lo pueden ver por una pantalla, pero no sienten ese calor, ¿no? De ese calor familiar que tú sí sientes en Venezuela. Nos cuentas que allá las personas son un poco más frías, más reservadas. Aquí es todo lo contrario. Llegas a una casa y te abrazan y bueno, se escuchan los gritos, la alegría. De repente somos personas diferentes. ¿Cómo hace para que tu hijo, cómo han hecho para que tu hijo tenga esa conexión con Venezuela y esa forma de ser de su familia acá? Bueno, te digo que tanto mi esposo como yo logramos traernos a nuestra familia, o sea, quiere decir mamá, papá, hermanos. Ah, ya Cosa que no tienen todo muchos, el pelotón allá. sí, no muchos venezolanos han logrado eso. Nosotros lo vemos como algo que nosotros hemos logrado realmente, porque los venezolanos a veces terminamos con hermanos en todas partes del mundo. En mi caso, tengo a mis hermanos acá. David, bueno, tuvo a su hermana un tiempo acá y después se fue.
pero por lo menos nuestros padres están acá. O sea que por lo menos el calor de la familia, digo, de los abuelos los tiene, de sus tíos también, pero el resto de la familia, como te digo, meramente ha sido todo por Zoom. Incluso uno de sus cumpleaños fue en Zoom, la verdad. El cumpleaños número 2, que además fue en pandemia, nos conectamos todos de diferentes países también, gente en Portugal, en España, no sé, en Venezuela, se pudieron conectar y cantarle cumpleaños. El calor de Venezuela es distinto, la gente es más, decimos nosotros, chévere, es como más, la gente más rumbera, ponele, es como más alegre en ese sentido y los mismos uruguayos lo dicen, pero a ellos les agrada. Eso es lo bueno, que el uruguayo le agrada nuestra forma de ser, dicen que nosotros le ponemos chispa a las cosas. Y, y bueno, creo que nos hemos llevado bien, uruguayos y venezolanos en ese sentido. Ellos, a pesar de que dicen ser grises, tampoco son tan grises como uno también tenía en mente, ¿no? En realidad son gente bastante alegre. Yo creo que el clima también, el sol, te da esa alegría y, y bueno, nos hemos logrado adaptar, ellos a nosotros y nosotros a ellos. La verdad que yo en eso no tengo ninguna queja, en lo absoluto. Por esa parte creo que mi hijo sí se ha logrado adaptar también y de hecho él habla venezolano y uruguayo, porque siempre tenemos que, o sea, en casa hablamos venezolano, pero siempre intentamos decirle cómo se dicen las cosas aquí, cómo se dicen las cosas allá. Entonces muchas veces él dice, esto se dice así, pero en Venezuela. Bueno, a lo mejor sus amiguitos de la escuela dicen chévere también y utilizan estas palabras. Poco a poco vamos conquistando espacios. Wendy, ya estamos en la parte final de esta entrevista y te agradecemos muchísimo estos minutos que has sacado de tu tiempo para conversar con nosotros y queremos hacerte esta pregunta y que te imagines, conocer a qué te suena Venezuela. Cuando estás lejos, ya tienes muchos años que no vienes a Venezuela, que lograste llevarte a tus familiares más cercanos y están contigo, pero cuando recuerdas Venezuela, ¿a qué te suena? ¿Cuál es el sonido que tú conectas de una vez con esa Venezuela que hace tiempo ya no visitas? Bueno, para mí Venezuela es energía, es alegría, es movimiento, es calor humano también. Eh, Eso es lo que me recuerda a mi Venezuela. Las playas, las salidas, los amigos, la familia, la comida, aunque parezca mentira, la comida, la sazón. Eso es lo que me recuerda a Venezuela. Y de verdad que he tenido muchas ganas de regresar, muchísimas ganas de volver, que bueno, me han dicho que muchas cosas han cambiado, pero bueno, no se ha dado la situación. Ojalá se dé. Bueno, ojalá tu futuro, el de tu esposo y el de tu hijo, bueno, esté lleno de abrazos de reencuentro. Y si desearas volver en este momento, Wendy, te digo que Valencia está a 34 grados centígrados. Yo no sé ¡Opa! si eso te genera un poco de envidia o está bien. Uy, uy, uy. Bueno, acá hemos tenido también de 34 para arriba, no te creas. Bueno, no, Sí, pero no es el mismo calor, ¿no? Quizás, no sé, sí, Valencia es un poco más húmedo, claro, pero más húmedo, exacto. Pero sí, me gustaría estar ahí, incluso con 34 grados. qué bueno. Te mandamos un fuerte abrazo, Wendy. Gracias, Gracias por Miguel. estar Muchas con gracias por la nosotros y por entrevista. contarnos tu historia. Y hoy conversamos con Wendy de Jesús, una valenciana que emigró en el año 2014 a Montevideo, la capital de Uruguay, y que ya se llevó a sus familiares más cercanos. Hoy nos contó su historia de migración. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como @Radio Piso Migrante.